No suelo escribir cosas como esta, comenzaba el correo electrónico. Pero si me guardo esto para mí, me arrepentiré el resto de mi vida. Mi nombre es Daniel Cross, y hace 2 semanas, en medio de un día perfectamente normal, experimenté algo que desafía la lógica, pero que se siente más real que cualquier cosa que haya conocido jamás. No me desvanecí en un hospital ni me quedé dormido en una cama. Estaba completamente despierto, sosteniendo mi guitarra, cuando el aire a mi alrededor cambió y me encontré en otro lugar completamente distinto. Y en ese lugar, Jesús me mostró 3 eventos antes del 15 de agosto de 2025. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que nada se siente urgente? Así estaba yo. Era un martes por la tarde, y estaba sentado en el porche afinando mi guitarra. La calle de afuera estaba tranquila, el tipo de silencio veraniego donde hasta los pájaros parecen perezosos. No pensaba en nada importante, solo si haría pasta o pediría comida para llevar más tarde. Entonces algo cambió. No de una manera ruidosa y dramática. El aire se sintió más pesado, pero también más suave, como si tuviera textura. Recuerdo mirar mis manos sobre las cuerdas y pensar, ¿por qué de repente se ven tan detalladas? Cada pequeña arruga, cada minúsculo movimiento, todo se sentía amplificado. Es difícil de explicar, pero el sonido mismo parecía estirarse. El zumbido del refrigerador dentro de mi casa se ralentizó. El ladrido lejano de un perro resonó más tiempo de lo que debería. Y mi corazón no se aceleró. De hecho, se ralentizó como si se estuviera hundiendo con algo más profundo. Dejé la guitarra, me puse de pie y di un paso adelante. Y mi pie no aterrizó como debería haberlo hecho. Fue como pisar agua tibia, excepto que no había agua, solo aire, pero un aire que se sentía vivo. Y entonces noté los colores. La barandilla del porche, la calle, los árboles. Todos comenzaron a brillar muy tenuemente, como si estuvieran iluminados desde dentro. Giré la cabeza hacia la luz del sol, y no era solo luz. Era movimiento, un lento remolino de oro que parecía estar arrastrándome a algún lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba respirando de la manera habitual. Mi pecho se movía, pero el aire que inhalaba se sentía ingrávido, casi como si llevara pensamiento en lugar de oxígeno. No sentí miedo. Si acaso, sentí como si alguien me hubiera puesto una mano en el hombro, haciéndome saber, te tengo. Recuerdo decir en voz alta, aunque mi voz no sonaba normal, algo está pasando. Y no fue un grito de auxilio. Fue un reconocimiento. Supe sin duda que estaba a punto de adentrarme en algo que no podría deshacer. Volví a buscar la guitarra, quizás por instinto. Pero antes de que mis dedos la tocaran, todo, el porche, la calle, la casa, se disolvió como la niebla bajo la luz del sol. Cuando el mundo familiar se desvaneció, no aterricé en ningún lugar de inmediato. No hubo un estallido repentino de luz, ni un túnel, nada de lo que esperarías de una escena de película. En cambio, me encontré en el silencio más absoluto que jamás haya conocido. Pero aquí está lo extraño. No estaba vacío. Era un silencio vivo. El tipo que tararea justo al borde de tu audición, como si la tierra misma estuviera respirando. Mi primer pensamiento fue, no debería estar aquí. Pero ese pensamiento no se sintió como pánico. Se sintió como si hubiera sido invitado. Miré a mi alrededor, pero no había un alrededor tal como lo conocemos. No había suelo bajo mí, sin embargo, estaba de pie. Sin paredes, sin embargo, me sentía encerrado en algo protector. El aire, si es que era aire, era cálido y llevaba un débil aroma a lluvia, aunque no había sentido ni una gota. Entonces noté algo peculiar. Cada pensamiento que tenía parecía hacerme eco, no en mi propia voz, sino en un tono más suave, más profundo, casi como una respuesta. Pensé, ¿dónde estoy? Y la respuesta llegó sin palabras pero clara en el límite. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba en un umbral. No una puerta física, sino un lugar entre aquí y otro lugar. Y pude sentir que no era cualquier lugar. Era un reino donde nada falso podía seguirme. Sin pretensiones, sin máscaras, sin medias verdades. Di un paso adelante, aunque de nuevo no había nada sobre lo que pisar.
Y una extraña calma me inundó, el tipo de calma que sientes cuando finalmente comprendes algo con lo que has estado luchando durante años. Y justo ahí, supe que cruzar este umbral no se trataba solo de ver lo que vendría. Se trataba de prepararse para ello. Detrás de mí, o quizás dentro de mí, podía sentir el tirón de mi porche, mi guitarra, mi vida ordinaria. Adelante, aunque todavía no podía verlo, había una sensación de inmensidad. No era amenazante. Era expectante. Me quedé allí entre dos mundos, dándome cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que no entendía completamente. Y antes de que pudiera decidir, la elección fue hecha por mí. Lo primero que sentí fue un cambio en el peso de mi cuerpo. Todavía estaba de pie, o al menos eso creía, pero la gravedad había dejado de funcionar como lo hace en la Tierra. Mis pies se sentían más ligeros, pero mi pecho se sentía como si llevara un cielo entero. No era incómodo. De hecho, era extrañamente empoderador, como si mi cuerpo estuviera conteniendo algo demasiado vasto para medir. Mi piel hormigueaba, no por frío o calor, sino por una especie de vibración, como si cada célula de repente hubiera recibido su propia voz, y todas zumbaban juntas. Recuerdo levantar mi mano para mirarla, y el contorno de mis dedos centelleaba, no brillaba exactamente, sino más bien como si pudiera ver capas en su interior, patrones que se movían como ríos. Era hipnotizante. Entonces me di cuenta de que los latidos de mi corazón ya no estaban en mi pecho. Estaban en todas partes, en mis oídos, en mis yemas de los dedos, en mi propia respiración. Era como si todo mi ser se hubiera convertido en un pulso sincronizado con algo mucho más grande. Fue entonces cuando sentí un calor en mi espalda, que se extendía hacia arriba, hacia mis hombros. No era contacto físico, pero era inconfundible, como si alguien me hubiera puesto un manto invisible. El calor tenía peso, pero de una manera reconfortante, como la forma en que una manta cae sobre tu cuerpo en invierno. Cerré los ojos por un segundo, y fue entonces cuando la sensación cambió. Mi cuerpo pareció disolverse, no desvanecerse, sino mezclarse con el espacio a mi alrededor. Mis límites desaparecieron. Seguía siendo yo, pero también era parte de todo. Fue en ese momento exacto cuando supe que ya no estaba en el lugar que siempre había llamado el mundo real. Algo dentro de mí susurró, lo has cruzado. Y no lo dudé. Lo que pasa con cruzar es que esperas un momento claro, un interruptor, un antes y un después. Pero no fue así. No traspasé nada. Fue más como si hubiera estado caminando bajo la lluvia durante años y de repente me diera cuenta de que estaba seco. Miré a mi alrededor, y el espacio en el que estaba era diferente a cualquier cosa que mi mente pudiera enmarcar. No era el cielo como lo muestran las pinturas. Estaba vivo. El mismo aire resplandecía con movimiento, como si la luz misma estuviera respirando. Cada dirección a la que me giraba, me sentía tanto bienvenido como examinado, como si el lugar mismo quisiera conocerme. Todo de mí. Y entonces me di cuenta. No estaba solo. Por el rabillo del ojo, capté la forma de una figura que se acercaba. No se apresuraba, solo llegaba. Mi primer pensamiento fue que era una persona. Pero a medida que se acercaba, me di cuenta de que no caminaba sobre nada. El espacio lo sostenía, como una nota se mantiene en el aire. Debería haber tenido miedo, pero no lo tuve. Sabía en lo más profundo de mi ser que lo que se acercaba a mí era la razón por la que estaba aquí. Mi pecho se oprimió, no por miedo, sino por anticipación. La figura apareció por completo. Y fue entonces cuando vi que la luz a su alrededor no solo brillaba. Pensaba. Cada rayo se sentía intencional, como si llevara un significado. No necesité preguntar su nombre. Todo mi ser lo reconoció al instante. Era Jesús. Cuando mis ojos se fijaron en él, el espacio a nuestro alrededor cambió. No era solo luz. Eran colores que nunca había visto antes. Imagina el oro, pero vivo. No solo brillaba. Se movía como si tuviera su propio latido. Detrás de él se extendía lo que parecía un horizonte, pero no era plano. Era curvo e interminable, brillando con capas de oro, rosa y blanco suave, fundiéndose unas en otras como si el cielo estuviera respirando. Lo más extraño, los colores no eran solo para ver.
Eran para sentir. Cuando una hebra de luz se movía, la sentía en mi pecho como si me estuviera hablando directamente. Me quedé completamente inmóvil, temiendo que moverme de alguna manera lo hiciera desaparecer. Mis pensamientos no se aceleraban. De hecho, casi habían desaparecido. Era como si la vista de ese horizonte silenciara todo lo demás. Jesús no habló todavía. Simplemente se quedó a mi lado, dejándome mirar. Y mientras observaba, me di cuenta de algo. El horizonte no estaba solo delante de mí. Estaba detrás de mí, sobre mí, incluso dentro de mí. Estaba en todas partes a la vez. Fue entonces cuando se levantó un viento suave, pero no como el aire de la tierra. Este viento llevaba lo que solo puedo describir como memoria, pero no mi memoria. Era como si me estuvieran mostrando fragmentos de un lugar al que siempre había pertenecido, pero que de alguna manera había olvidado. Susurré sin pensar, esto es hogar, ¿verdad? Y por primera vez, se volvió hacia mí, sonriendo de una manera que hacía que cada parte de mí se sintiera más ligera. Cuando habló, no fue con sonido tal como lo conocemos. Mis oídos no oyeron nada. Sin embargo, todo mi ser lo oyó todo. Las sílabas de mi nombre no solo fueron pronunciadas. Se tejieron en mí. Daniel dijo, y juro que la forma en que lo dijo me hizo dar cuenta de que nadie en la tierra había dicho realmente mi nombre antes. No solo sabía cómo sonaba. Sabía por qué existía. Sabía por qué yo existía. Intenté responder, pero las palabras se me quedaron atascadas entre el pensamiento y la respiración. No era miedo. Era la comprensión de que cualquier cosa que dijera sonaría demasiado pequeña en un lugar así. En cambio, solo escuché. Dijo mi nombre de nuevo, más suave esta vez, y llevaba capas de significado. Amor, sí, pero también propósito. Como si el nombre mismo fuera una instrucción. Sentí cada momento de mi vida pasar a través de mí. No en imágenes, sino en verdades. Vi momentos en los que pensé que estaba solo y me di cuenta de que él había estado en segundo plano. Vi errores que creí que me arruinarían, pero aquí parecían peldaños. Y entonces, sin mover los labios, dijo, tengo cosas que mostrarte. Están cerca. No fue una petición. Ni siquiera una advertencia. Fue certeza. Es extraño. Había pensado en Jesús como algo lejano, casi intocable. Pero en ese momento, se sintió más cerca que el aire que respiraba. Su presencia no estaba solo a mi lado. Estaba a mi alrededor, como si se hubiera adentrado en cada rincón de mi ser. No tuvo que decirme quién era. El reconocimiento no era algo intelectual. Era instinto. Como un niño reconoce la voz de su madre en una habitación llena de gente. Su túnica se movía como si estuviera tejida de luz misma. Y sin embargo, no me cegó. Sus ojos, ni siquiera sé si puedo llamarlos ojos. Eran más como ventanas a cada respuesta que siempre había buscado. Mirarlos era como estar frente a un mar que podría sostenerte, incluso si dejaras de nadar. No se apresuró. Simplemente caminó a mi lado como si ya estuviéramos a mitad de una conversación de otro tiempo. El horizonte detrás de él cambió a medida que avanzábamos, revelando formas que no eran exactamente edificios o montañas, sino más bien estructuras vivientes de luz. Finalmente, dijo, Daniel, voy a mostrarte 3 eventos antes del día 15 de agosto. No debes verlos con miedo. Debes verlos con los ojos que te doy ahora. Y cuando dijo eso, algo cambió en mi visión. El oro a nuestro alrededor se agudizó, y me sentí listo. No porque fuera fuerte, sino porque él lo era. Antes de mostrarme algo, se detuvo. Y por un momento, solo hubo quietud. Entonces me di cuenta de que no me estaba mirando. Me estaba mirando a través. Es difícil explicar la sensación de ser completamente conocido. En la Tierra, incluso con las personas en las que confiamos, todavía retenemos partes de nosotros mismos. Escondemos nuestros errores, nuestras dudas, los pequeños miedos que nos avergüenza admitir. Pero en su mirada, no había nada que ocultar, y yo no quería hacerlo. Cada defecto, cada elección equivocada, cada vez que me había quedado corto,
él lo vio todo. Y sin embargo, no había ni rastro de condena. Fue como estar de pie bajo la luz del sol y darte cuenta de que la luz no te quema, te sana. Me mostró los momentos en que dudé de él. Las veces que había elegido la comodidad sobre el coraje. Pero en lugar de vergüenza, sentí una extraña gratitud. Esos momentos habían sido los mismos caminos que me llevaron aquí. Luego puso su mano cerca de mi hombro. No llegó a tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera olas de paz invadiéndome. Fue en esa paz donde supe. Lo que sea que me fuera a mostrar, no estaba destinado a asustarme. Estaba destinado a prepararme. Y entonces el horizonte dorado cambió, y la primera visión comenzó a formarse. El horizonte dorado se onduló como una cortina al viento. Y entonces estaba de pie en otro lugar completamente distinto. Estaba en un vasto campo abierto, pero no era solo tierra. Se sentía vivo bajo mis pies. La hierba brillaba tenuemente, como si estuviera iluminada desde abajo, y el aire llevaba un débil murmullo de voces. Miles, quizás millones, pero no en caos. Era armonía. Me giré para mirar, y vi gente viniendo de todas direcciones. Algunos caminaban, otros corrían, algunos llegaban como si simplemente hubieran aparecido. No todos vestían igual. Algunos llevaban ropa de hoy, otros de tiempos lejanos. Pero cada rostro llevaba la misma expresión. Alivio, susurré. ¿Qué es esto? Jesús, de pie a mi lado, dijo, esta es la reunión antes del sacudimiento. Noté que nadie aquí llevaba equipaje. Ni una sola bolsa, ni una sola posesión. Algunos se tomaban de las manos, otros caminaban solos, pero todos parecían más ligeros. No solo físicamente, sino en espíritu. Sobre nosotros, el cielo estaba vivo con colores cambiantes, y me di cuenta de que la luz los guiaba. Los estaba atrayendo hacia el centro del campo donde una estructura de luz con forma casi de fuente se alzaba, derramando corrientes de oro en el aire. No entendía completamente lo que estaba viendo. Pero sabía una cosa. No se trataba solo de que la gente se reuniera. Se trataba de alineación. Eran almas siendo colocadas exactamente donde necesitaban estar antes de que algo importante sucediera. La escena cambió sin previo aviso, y de repente estaba sobre un mapa, pero no era plano. Los continentes se elevaban y pulsaban como piel viva, y los océanos se movían con un vaivén profundo y rítmico. Entonces lo vi. Ciertas regiones comenzaron a brillar intensamente, mientras otras se atenuaban. La luz y la oscuridad no eran aleatorias. Se movían como olas, una empujando contra la otra. Miré a Jesús, y él dijo, lo que ves no es destrucción, sino corrección. Desde arriba, vi líderes de pie en mesas, algunos estrechando manos, otros dando la espalda. Se bajaban banderas en algunos lugares, se izaban en otros. Las alianzas cambiaban como piezas en un tablero. Había movimiento en los mercados, cambios repentinos en los acuerdos, susurros a puerta cerrada. Y sin embargo, a través de todo esto, vi focos de luz creciendo más fuertes. Era extraño. El sacudimiento no se sintió como caos. Se sintió como una limpieza, como ramas siendo podadas para que pudieran crecer nuevas. Pregunté, ¿tendrá miedo la gente? Jesús miró hacia el horizonte y dijo, solo aquellos que no ven la mano que lo guía. Esa frase se me quedó grabada. Los cambios parecían grandes, incluso inquietantes, pero pude sentir que eran necesarios para lo que venía después. El horizonte cambió de nuevo, y me encontré en una ciudad, no una que reconociera. Era una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Altos edificios de cristal se erguían junto a estrechas calles de piedra. El aire era eléctrico. Al principio, pensé que el sonido que oía era una tormenta que se acercaba. Pero entonces me di cuenta de que era el sonido de pasos. Cientos, luego miles de ellos. Jóvenes, adolescentes, veinteañeros, que se volcaban a las calles. No gritaban con ira. Cantaban. La melodía no era una que conociera, pero tenía un atractivo que me hacía querer unirme. Sus voces llevaban tanto alegría como determinación, como si finalmente hubieran encontrado algo por lo que valía la pena vivir.
Muchos llevaban pequeñas luces, no velas, no antorchas, sino algo más brillante, algo puro. Mientras caminaban, las personas mayores se apartaban, algunas observando con lágrimas en los ojos. Le pregunté a Jesús, ¿por qué están liderando? Él respondió, porque los que pensaban que eran demasiado jóvenes mostrarán el camino. En ese momento, vi escenas de todo el mundo. Manos jóvenes construyendo, plantando, ayudando. No esperaban permiso. Actuaban. Y su coraje era contagioso. Podía sentir la conexión entre este despertar y la reunión que había visto antes. Todo se estaba construyendo hacia algo más grande de lo que aún podía entender. Las visiones se desvanecieron, y me encontré una vez más de pie con Jesús en el horizonte dorado. Mi corazón todavía me latía con fuerza por lo que acababa de ver. Quería preguntar qué significaba todo, pero antes de que pudiera, él habló: estas no son cosas separadas. Son hilos en un mismo tejido. Mientras hablaba, las tres visiones aparecieron de nuevo, esta vez superpuestas. Pude ver la reunión en el campo, las naciones cambiando y los jóvenes alzándose, todo sucediendo a la vez, tejido de una manera que tenía perfecto sentido aquí, aunque sabía que sería más difícil de explicar en casa. Luego me mostró la capa inferior, la corriente espiritual que fluía bajo los tres eventos. Parecía un río de luz moviéndose a través de los corazones, a través de las ciudades, incluso a través de lugares donde la gente pensaba que nada podía cambiar. Esto, dijo, es lo que quería que vieras. No los eventos, sino la corriente. Mientras permanezcas conectado a ella, no serás sacudido. Y me di cuenta de que la verdadera preparación no se trataba de saber fechas o predecir titulares. Se trataba de alinearse con la corriente para que, sin importar lo que sucediera en la superficie, fueras llevado por algo mucho más grande. Cuando la visión se aquietó, Jesús se volvió completamente hacia mí. Su expresión se suavizó, y por un momento no hubo horizonte dorado, ni cielos cambiantes, solo él. Daniel dijo: no envío a nadie de vuelta con las manos vacías. Extendió su mano, no para darme un objeto, sino para poner algo directamente en mí. Mientras su palma se cernía justo sobre mi pecho, sentí un calor que irradiaba hacia adentro, más profundo que mis huesos. No era calor físico. Era el tipo de calor que sientes cuando la verdad finalmente encaja. No vi una forma, pero sabía exactamente lo que era. Coraje. No el tipo imprudente que se lanza a la batalla sin pensar, sino el coraje firme e inquebrantable que te mantiene anclado cuando todo cambia a tu alrededor. Vino con entendimiento. Podía sentir cómo este coraje no era mío para guardarlo como una posesión. Estaba destinado a fluir a través de mí, a ser dado cuando alguien más lo necesitara. Susurré: ¿por qué yo? Él sonrió: porque notarás a aquellos que se están ahogando en silencio. Esa única frase se me grabó como un sello. Supe a partir de ese momento que llevaría este regalo como un segundo latido. Después de que el regalo se asentó dentro de mí, sentí un cambio en el aire. El horizonte dorado detrás de él comenzó a desvanecerse en los bordes, como si me estuviera moviendo hacia atrás a través de una puerta que no había notado antes. No quería irme. Todo aquí se sentía completo, real. Y sabía que regresar significaba volver al ruido, la distracción y la incertidumbre. Pero también entendí que esto no era opcional. El camino no era una carretera. Era más bien un suave tirón, como la marea te arrastra hacia la orilla. Con cada paso, si es que se pueden llamar pasos, los colores a mi alrededor se atenuaron, pero no desaparecieron por completo. Permanecieron en el ojo de mi mente como imágenes residuales grabadas en mi alma. Jesús caminó conmigo por un tiempo, luego se detuvo. Daniel dijo: sabrás que has vuelto cuando oigas el sonido que dejaste atrás. Asentí, sin entender completamente. Y entonces él se fue. No desapareció exactamente, sino que se fundió con la luz hasta que ya no pude verlo. El tirón se hizo más fuerte, y me dejé llevar, incluso mientras mi pecho me dolía al pensar en irme. Al principio, no me di cuenta de qué estaba sucediendo. La sensación de peso regresó lentamente como arena llenando un frasco. Mis límites, los contornos de mi cuerpo, comenzaron a reformarse. Entonces lo oí. El sonido de las cuerdas de mi guitarra todavía vibrando desde que la había dejado antes.
Fue entonces cuando entendí lo que quiso decir con el sonido que dejaste atrás. El aire volvió a ser cálido, pero de una manera diferente. Más pesado, más lento. Respirar se sentía casi demasiado pequeño para lo que acababa de experimentar. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por intentar contener algo mucho más grande que yo mismo. Miré mis manos, medio esperando ver los patrones de luz todavía fluyendo dentro de ellas. Parecían normales, pero aún podía sentir el zumbido, como un secreto que nadie más podía detectar. El porche, la calle, los árboles, todo exactamente como antes. Y sin embargo, supe que no era el mismo. Pasaron las horas, pero no podía dejar de repasar cada detalle. El calor en mi pecho, ese coraje que él había puesto en mí, no se debilitó. Al contrario, se hizo más fuerte a medida que avanzaba la noche. Noté pequeñas cosas. El alumbrado público de afuera parpadeó, y en lugar de ignorarlo, me encontré pensando en la persona cuyo trabajo era arreglarlo, preguntándome si estaban bien. Un vecino pasó con su perro, y por primera vez, vi el cansancio en sus ojos. Fue como si la visión hubiera sintonizado mis sentidos de manera diferente. Todavía podía oír el eco de la reunión, las naciones cambiando, las voces jóvenes alzándose. Me hizo prestar atención de una manera que nunca antes había hecho. Y aquí está la parte difícil de explicar. El horizonte dorado no se fue con él. Todavía está aquí, débil, pero firme, como una brújula que solo yo puedo ver. Cada vez que cierro los ojos, siento ese tirón de nuevo, no para escapar, sino para vivir de manera diferente donde estoy. Supe entonces que la experiencia no estaba destinada a hacerme anhelar ese lugar. Estaba destinada a cambiar cómo vivo aquí. Durante días después, seguí preguntándome por qué se me habían mostrado esas escenas específicas. De todas las cosas que Jesús podría haberme revelado, ¿por qué la reunión, el sacudimiento de las naciones y el despertar de los jóvenes? La respuesta no llegó de golpe. Llegó silenciosamente en pequeños momentos, como cuando vi a dos extraños ayudarse mutuamente en el supermercado sin decir una palabra, o cuando oí a un niño pequeño preguntarle a su padre por qué la gente discute tanto sobre cosas que no entienden. Empecé a darme cuenta de que esos 3 eventos no se trataban de titulares o fechas. Se trataban de cómo los corazones de la gente responderían a lo que viene. La reunión se trataba de unidad, no solo de reunirse en un solo lugar, sino de reconocer quién está a tu lado cuando más importa. El sacudimiento de las naciones no se trataba de drama político. Se trataba de realinear el mundo para que las cosas ocultas pudieran salir a la luz. Y el despertar de los jóvenes, eso fue un recordatorio de que el coraje no espera permiso. Sentí esta profunda responsabilidad, no de predecir sino de preparar. No de asustar a la gente, sino de hacerles conscientes de que lo que se avecina no solo es superable, sino que tiene un propósito. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los árboles, sentí ese mismo calor suave en mi pecho. Y oí su voz de nuevo. No fuerte, pero inconfundible. Los viste porque debes recordarles que mi gente es más valiente de lo que cree. Si has escuchado hasta aquí, necesito que me oigas claramente. Esto no se trata de intentar convencerte de mi experiencia. Se trata de que reconozcas algo en tu propia vida ahora mismo. Todos estamos siendo invitados a notar. A notar a las personas que están luchando en silencio. Las oportunidades para actuar cuando es más fácil pasar de largo. Los momentos en que puedes elegir la unidad sobre la división. Los 3 eventos que vi, no solo están por venir. En muchos sentidos, ya han comenzado. Y ya sea que estés de pie en un campo de luz, navegando cambios en tu propia nación, o encontrándote inspirado por el coraje de alguien más joven, tienes un papel en ello. Si no tomas nada más de lo que he dicho, toma esto. La preparación no se trata de acumular cosas. Se trata de fortalecer tu corazón. Se trata de preguntarte, ¿quién seré cuando llegue el sacudimiento? Cuando estuve de pie en ese horizonte dorado, no sentí miedo. Sentí preparación. No porque tuviera respuestas, sino porque sabía que no lo afrontaría solo, y tú tampoco. Así que, entre ahora y el 15 de agosto, presta atención. No al ruido, sino a las invitaciones silenciosas a tu alrededor. Ahí es donde encontrarás tu papel en lo que viene. Y cuando suceda,
lo reconocerás. No como una sorpresa, sino como una promesa cumplida. En las semanas posteriores a mi regreso, noté que los cambios no fueron ruidosos ni dramáticos. Fueron sutiles, casi ocultos. Entraba en una habitación y sentía al instante cuando alguien estaba agobiado, incluso si estaba sonriendo. Sentía cuando debía hablar y cuando debía permanecer en silencio. Una mañana, estaba comprando café, y la barista parecía agotada. Normalmente, solo habría sonreído cortésmente, pero algo dentro de mí me impulsó a preguntar cómo iba su día. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y me dijo que su padre había sido llevado al hospital. Sin pensarlo, puse mi mano suavemente sobre el mostrador y dije, lo tendré en mis oraciones hoy. No fue mucho, pero la forma en que me miró, como si hubiera estado esperando que alguien la viera, me dijo que importaba. Momentos como esos comenzaron a acumularse. Me di cuenta de que el coraje que Jesús puso en mí no era solo para grandes eventos. Era para los diarios, los que se propagan silenciosamente, pero con fuerza. El horizonte dorado pudo haberse desvanecido de la vista, pero nunca abandonó mi espíritu. Está ahí cada vez que elijo la compasión sobre la indiferencia. Y cada vez que confío en que incluso el acto más pequeño podría ser parte de algo mucho mayor. Si has permanecido conmigo a través de todo este testimonio, quiero que sepas algo. Ya estás más preparado de lo que crees. Puede que no hayas visto el horizonte dorado. Puede que no hayas oído tu nombre pronunciado como yo lo hice. Pero eso no significa que no estés siendo llamado ahora mismo. Creo que todos estamos siendo invitados a la misma corriente que vi fluir bajo esos 3 eventos. Y a las corrientes no les importan los títulos, las posiciones, o cuán preparado te sientas. Llevan a quienes están dispuestos a entrar. Mi promesa para ti es esta. Mantendré mis ojos abiertos, mis oídos atentos y mi corazón firme. Seguiré buscando a los recolectores silenciosos, a las naciones que cambian hacia la luz, y a las voces jóvenes que se alzan con propósito. Y cuando los vea, hablaré de ellos. No para sembrar miedo, sino para avivar la llama de la esperanza. Y espero que tú hagas la misma promesa a tu manera. Porque, nos encontremos o no alguna vez cara a cara, somos parte del mismo horizonte. Y cuando llegue el 15 de agosto y las piezas empiecen a encajar, quiero que lo reconozcamos juntos como el comienzo de algo hermoso. Si has escuchado hasta este punto, quiero que sepas algo. Ya estás mucho más preparado de lo que crees. Puede que pienses que necesitas ver lo que yo vi para mantenerte fuerte. Pero la verdad es que la misma corriente que me llevó a través de esas visiones está fluyendo a tu alrededor ahora mismo. Está en los pequeños momentos que notas pero no siempre actúas. Las veces que sientes un impulso de hablar por alguien o de permanecer en silencio cuando las palabras solo dividirían. El instinto de extender la mano cuando no tienes por qué hacerlo. He aprendido que la preparación no viene de conocer cada detalle de lo que se avecina. Viene de decidir aquí mismo que cuando llegue, responderás con coraje en lugar de miedo. Ese coraje no se trata de discursos audaces o gestos dramáticos. Se trata de mantenerse firme cuando el mundo se siente inestable. Mi promesa para ti es sencilla. Mantendré mis ojos abiertos para la reunión. Esos momentos en que la gente se une sin otra razón que saber que deben hacerlo. Prestaré atención cuando las naciones se sacudan. No para perderme en los titulares, sino para buscar el bien que se desarrolla silenciosamente bajo ellos. Escucharé las voces de los jóvenes porque su fuego iluminará caminos que el resto de nosotros olvidó que existían. Y cuando estas cosas comiencen a alinearse, ya sea lenta o repentinamente antes del 15 de agosto, recordaré el horizonte dorado, no como una visión lejana, sino como un recordatorio de que incluso en medio del cambio, hay belleza, hay propósito y hay guía. Así que, te pido que hagas tu propia promesa silenciosa. No a mí, sino a ti mismo. Promete seguir notando. Promete seguir eligiendo la compasión cuando la indiferencia parezca más fácil. Promete dejar que el coraje sea el latido constante bajo tus días. Porque si hay algo que ahora sé sin una sola duda, es esto. Ninguno de nosotros afrontará lo que viene solo.